Sin embargo, también hay consejos en general, que esos son los consejos que nosotros vamos a extraer dentro de la carta que está dirigida a Timoteo. Ahora bien, de Timoteo, la mayoría de las cartas que empieza el apóstol Pablo, de ahí sigue Juan, el apóstol Juan, de ahí sigue Pedro, de ahí sigue Judas, no la mayoría, todas hablan acerca de falsos maestros y de falsas enseñanzas que se estaban propagando dentro de la iglesia primitiva, dentro de la iglesia que estaba empezando a surgir. Personas que distorsionaban la verdad y engañaban a la propia gente que ya había sido convertida, y ya no digamos a la gente que no estaba convertida, ellos la engañaban. Pero entendamos el contexto, porque la mayoría en donde Pablo fundó iglesias, bueno, lo hemos hablado en predicaciones anteriores, que Pablo llegaba a las sinagogas, a donde su pueblo, a predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de amor. Jesucristo vino, murió por tus pecados y resucitó. Es el evangelio que predicaba a su gente, pero su gente, su propia raza, su propia gente que era de su nacionalidad, pues lo quería matar. Entonces venía Pablo y empezaba a predicar a los gentiles. La mayoría de todo el contexto cultural eran personas de esa nacionalidad, de nacionalidad griega, o eran romanas. Entonces, yo no sé usted, a mí me fascina mucho la cultura griega. Yo quiero que usted me entienda que la gente que había sido convertida era gente que tenía dioses para todo, hermano. Dioses para cualquier cosa en su vida ellos tenían. Habían nacido en una cultura donde desde pequeños se les había enseñado que si iban a la guerra tenían que orarle a cierto Dios. Si estaban enfermos, tenían que orarle a cierto Dios y pedirle a él que les ayudara para cualquier cosa. Y podemos mencionar, yo pensaba que yo sabía de cultura griega, y me puse a investigar, y no, hombre, conozco quizás el 10% de los dioses que estas personas que estaban alrededor, que conformaban la iglesia, habían sido criados desde pequeños. Una cultura, bueno, y no solo, esas son las deidades a las que ellos creían, ¿sí? Pero también existía gente filósofa, que como Aristóteles, hay un juramento que hacen los médicos que se llama el juramento, ¿cómo se llama? Hipocrático. Pues Hipócrates era un médico y era un filósofo, y gente de ese calibre era la que conformaban, y así habían sido creados estas gentes donde estaba pastoreando, en este caso, Timoteo, ¿sí? Entonces, tenemos esa mezcla cultural de dioses y filósofos. Eran gente pensante, hermano. Ellos miraban una hoja de un árbol y veían que se caía, y se empezaban a filosofar entre ellos que por qué se había caído la hoja, qué razón tuvo la hoja por caerse, qué la motivó, y así eran. Entonces, vea esa cultura donde vamos a poner este ejemplo. Yo me crié en esa cultura, pero escuché del evangelio de Jesucristo y me convertí. Entonces, cuando yo le hablo de personas que predicaban una falsa doctrina, ya lo vamos a leer, un falso evangelio, falsos maestros, los mencionan las cartas de Timoteo y muchísimos más adelante. Era una mezcla de mi cultura, y como yo conocía el evangelio de Jesucristo, hacía una mezcla de todo lo que yo había creído anteriormente y una mezcla de lo que me convenía del evangelio de Jesucristo. Y entonces yo empezaba a predicar algo que no era conforme a lo que se estaba enseñando que era el evangelio de Jesucristo, que es: él vino, murió y resucitó. Entonces hacía yo no le podemos llamar evangelio, hacía yo una doctrina falsa. Y yo lo primero que se me viene a la mente era, lo ilustro con esto, y yo viajaba en el transporte colectivo, y recuerdo que se subió un hermanito a predicar. Y el hermanito empezó a hablar, y hablaba bonito. Lo que dijo no decía nada malo, pero llegó al final y dijo: voy a orar por ustedes, y por esa oración espero recibir una ofrenda. Pues
ese ejemplo es lo que estaba pasando ahí. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y vamos a leer el primer versículo, que es el versículo 3 del capítulo 6 de Timoteo. Miren lo que dice el apóstol Pablo exhortando a Timoteo. Y dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Y qué dice ahí? Nada sabe. Pero por eso les explicaba el contexto por el cual estaba siendo escrito esta carta. Eran personas que se habían convertido al evangelio y habían tenido esa cultura que desde chiquitos se las enseñaron, y vinieron al evangelio y empezaron a distorsionarse, y por eso le daba el ejemplo que el Señor dijo, espero que por la oración recibir una ofrenda de parte de ustedes. Yo no encuentro en la Biblia que por orar, hermanos, hay que pedir una ofrenda. Entonces, esa clase de distorsión y esa clase de otras cosas, esa sana, que no es parte de la sana doctrina, de que no es parte de la sana palabra que nuestro Señor Jesucristo, es lo que el apóstol Pablo empieza a decirles. Señores, donde ustedes están hay gente que los va a engañar, hay gente que les va a pedir dinero, hay gente que le va a distorsionar lo que no está aquí en la palabra del Señor. Yo se lo he dicho, que todo lo que le digan allá afuera, usted tiene que pasarlo por el filtro que es la palabra de Dios. Amén. Si a usted le dicen, hermano, lo que usted está haciendo, usted debe de hacer tantas penitencias, usted debe orar tantas veces, usted debe pasarlo por este libro. Amén. Todo lo que le digan allá afuera, usted debe de filtrar. Si no está en la palabra de Dios, pues hagamos caso omiso. No peleemos, porque el evangelio no es para pelear, hermano, sino que usted solamente escuche y déjelo pasar. Pero viene el apóstol Pablo y le dice, hey, señores, aquí, hoy en la actualidad, van a haber personas que les van a enseñar cosas que no están en las Sagradas Escrituras. A esas personas tienen que alejarse. A esas personas son las que deben de retirarse, deben de ignorarlas. Y mire, y empieza a dar desde el versículo 4 una serie de características. Leamos el versículo 4. Vaya, dice, están envanecidos, no saben nada, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, oiga, mire, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Versículo 9, sigue avanzando. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ok, tenemos 10 o 9 características que estas personas que predican un falso evangelio, que predican algo que no es conforme a las escrituras, tenemos 9 o 10 características que ellos tratan de multiplicarse, porque la intención de estos falsos maestros con estas falsas doctrinas, transgresores, es que usted piense como ellos. Entonces, de las personas que nosotros debemos alejarnos en este año 2020 es todas estas personas que tengan estas características. ¿Sí? Anótelas, subráyelas. Son personas que no tienen nada que ver con el evangelio, con el verdadero evangelio fundamentado en la palabra de Dios, y que tienen estas características y que nosotros debemos alejarnos de ellas. Usted me podrá decir, o sea que debo alejarme de las amistades. Mire, yo no le estoy diciendo que usted no tenga amigos fuera de la iglesia, pero como le decía, porque dígame sí o no, si estas características que hemos leído, envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, toman la piedad, que son personas aprovechadas,
quieren enriquecerse, que aman el dinero, también las hemos visto aquí. A más de alguno se ha topado con gente que tenga una de estas características aquí. No es que sea malo tener amistades fuera de la iglesia o aquí. El problema es que cuánto de las amistades que tienen estas características abonan a su vida espiritual. Ese es el detalle. Porque la vez pasada hablábamos con unos jóvenes y me decía, lo que pasa, hablando de noviazgo, ¿verdad? Y tan jóvenes, no tienen ni 20 años, ¿verdad? Y me decían, no, lo que pasa es que ella no viene a la iglesia, pero ella me respeta que yo venga el domingo a la iglesia. Y los otros muchachos lo molestaban y me decían, y dale un consejo. Y le decía, haz lo que querrás, brother, porque no me vas a escuchar, le digo. No me vas a escuchar. Cual consejo que yo te dé, el que te dé, no lo vas a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque ahorita estás luciado, ¿verdad? Y seguro, porque lo que uno argumenta, y le digo porque yo ya estuve ahí, no, dice uno, yo la voy a traer a la iglesia. No, dice uno, yo la voy a convertir. Yo la voy a hacer parte del cuerpo de Cristo. Y es todo lo contrario. Dice un dicho popular que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablito, hermano, sabe por dónde llegar. Mire, estas fechas se nos presta la oportunidad para ir con los amigos. Y yo no estoy en contra de que usted vaya con los amigos, vuelvo a repetírselo. El problema es que cuánto de esa amistad fortalece su vida espiritual. Yo no digo que no hay momentos para divertirnos. Bueno, anoche estuvimos compartiendo ahí con hasta estrellitas estábamos reventando nosotros ahí. Los niños nos decían, y con las grandes estrellitas así bien largas. Yo no digo que no hay que compartir, claro que hay que compartir. Claro que podemos ir a la playa con la familia a compartir, pero el problema es que esas amistades que usted tiene, cuánto abonan a su vida espiritual, o lo alejan de su vida espiritual, o lo alejan de Dios, y en lugar de venir a la iglesia, mejor agarramos para otro lado, cuando el tiempo ya estaba determinado para él. Ese es el punto, hermano. El fútbol no es malo, ir al cine no es malo, ir a la playa no es malo. El problema es que muchas veces nos tomamos esos tiempos cuando era el tiempo que le teníamos que dedicar a Dios. Ese es el problema. Ese es el detalle. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Hey, Timoteo, mira, en la iglesia hay muchos falsos maestros que van a enseñar falsas doctrinas. De esas personas debes alejarte. Personas que tengan envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, que son codiciosos, aman el dinero. De esas personas son las que nosotros debemos alejarnos en este año que recién inicia, que tenemos pocas horas de haber iniciado. Pero mire, bonito, porque el apóstol Pablo en el versículo 11 le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. No le está diciendo, Timoteo, aléjate, apártate. Le está diciendo, huye, hermano. ¿Qué entiende usted cuando dice huye? Cuando ve algo, sale corriendo usted cuando ve un mañoso, ¿vea? O alguien con una a ponernos bien, y sale corriendo usted o se baja del bus rapidito. ¿Sí o no? Pablo le dice, Timoteo, hey, hombre de Dios, mujer de Dios, hermanos de Amaneciendo con Dios, huyan de esas cosas. Al nomás vean, perfilen y salgan corriendo, hermanos. Y le sigue diciendo, y sigue la justicia, la piedad, la fe, amor, paciencia, mansedumbre. Versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. O sea, este mensaje, hermanos, no es para las personas inconversas, no es para las personas que no tienen a Jesús, es para todos los que ya tenemos a Cristo en el corazón, los que ya somos salvos. Por eso dice, echa mano de la salvación, la que ya tuviste y la que hiciste buena profesión delante de muchos testigos. Este mensaje es para nosotros,
los cristianos, y si usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, hoy es una buena oportunidad, y hoy es una buena oportunidad para aceptar a Cristo y una buena oportunidad para tomar estos consejos y alejarnos de estas personas con esas características para que nos evitemos problemas, hermano. Ese es todo el detalle, evitarnos problemas. Les decíamos en la oración, van a haber decisiones en su vida, hermano, y usted va a decir, es que esto es lo que me conviene. Y hasta puede hacer hasta números, hermano, y puede hacer la matemática, esto es lo que yo necesito. Ya le preguntó a Dios. Y estas personas con estas características le van a decir, dale, viejo, dale. Porque dice al final que son amadores del dinero, porque dice, el raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que me entiende ese versículo es que esas personas aman el dinero. Te conviene, dale, hacer la inversión. Pero ya le preguntamos a Dios. Ya le preguntamos a Dios, ya le pedimos ayuda a Dios. Dice que se meten en pleitos. Ok, tenemos un problema. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Responder, insultar, dar nuestro propio argumento. Y si son personas así, y el apóstol Pablo nos dice, hey, aléjense de los que se meten en pleitos. Es evitarse problemas, hermano. Es evitarnos hasta enfermedades nosotros, porque cierto no que los que más se enojan son los que más enfermos pasan. Tome leche, le dicen, porque le salen unas sus úlceras de tan enojados que están. ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve enojarnos? ¿De qué nos sirve la envidia, hermanos? Como también lo menciona una de las características. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve envidiar? Y estas personas que tienen todas estas características, como se lo dije al inicio, lo que quieren es que piensen lo que yo pienso. Digamos, soy una persona con estas características, lo que yo quiero es que todos ustedes piensen así, para que sintamos empatía y para que mi dolor, mi sufrimiento, mi mala actitud también usted la pueda sentir. ¿Y de qué nos conviene? De nada. Y por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 11, huye de estas cosas, y nos empieza a dar características que nosotros, usted y yo, debemos de cumplir, o por lo menos tratar de cumplir. Y dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, y seguimos leyendo. Miren lo que dice el versículo 13. Mire, a mí me encanta, algo que sí me encanta del apóstol Pablo. Bueno, creo que ya se dieron la fascinación que tengo con este señor por su ministerio, cómo lo ejercía. Y él, la mayoría de sus ejemplos los toma como que fuera un ejército. ¿Se ha notado? Un ejército. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Él dice, he peleado la buena batalla de la fe. En segunda de Timoteo, bueno, aquí le estaba diciendo en el versículo 12 a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En la carta siguiente, ya Pablo se está despidiendo, se recuerda, y dice, he peleado la buena batalla de la fe. Él ya concluyendo su ministerio, y esa expresión, pelea la buena batalla de la fe, hermanos, me indica dos cosas. Uno, la batalla que usted tiene que hacer por alejarse de esas personas, porque debemos de hacerlo. ¿Qué de bueno nos tienen esas personas para nuestra vida? Como le repito, yo no estoy en contra que usted no tenga amistades fuera de la iglesia, pero póngalas en balanza. Si le abonan a su vida espiritual, abonan a su vida personal, o no lo hacen, y al contrario, lo alejan de Dios. Hay una canción de este señor que se llama Funky, que dice, el grupo a mí no me presiona, yo soy la presión del grupo. Pues esa actitud es la que nosotros deberíamos tomar en nuestra vida cristiana, en la vida secular. ¿Sí? Porque no todos trabajamos aquí en la iglesia, sino que ustedes tienen sus trabajos. Es más, yo recuerdo que toda la vida hemos venido a la iglesia, pero yo tenía un trabajo secular de andar poniendo musiquita que me caía súper mal. Sin embargo, no lo hacía mal el trabajo, pero me caía mal poner música y estar anunciando ahí en la gasolinera, ahí que hay ofertas y toda la cuestión. Trabajaba en un ambiente secular, pero yo determino, usted determina si el ambiente donde está
va a ejercer presión sobre usted o usted va a ejercer presión ante ese ambiente, a esas amistades que tratan de corromperlo, hermano. Usted decide y dice, pelea la buena batalla de la fe. Y lo segundo a mí que me indica es que pelear la buena batalla de la fe, hermano, no es solo venir y sentarse a la iglesia. Hay que predicar el evangelio, y eso siempre lo he dicho yo, que el trabajo no es solo de los servidores, de los clubes evangelísticos, es de todos, hermanos. Es de todos el traer a alguien nuevo a los pies de Cristo. No es justo que usted ya lo tenga y que su vecino no. No es justo que usted ya tenga la salvación ganada y gente de su familia no. Pero miren lo que dice el versículo 13. Pablo, hablando a Timoteo de una manera, no le está dando opción. Te mando delante de Dios. Y mire, delante de quién, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mire el 14, que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que lo que usted tiene en ese libro, hermano, no es opción obedecerlo, tenemos que obedecerlo. Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil amar a alguien que nos ha hecho daño. ¿A quién no le ha costado? Allá ve, y es el que me debe 200 pesos, ve. Uy, que necesito esos $200. Yo sé que es difícil. Y yo no digo que tampoco hay que hacer las cosas justas y hablarlo, hey, me vas a pagar o no, pero ese raíz de amargura, eso que nos aleja de Dios, yo sé que es difícil cumplir todo lo que ese libro dice, es muy difícil. Y aún hasta este señor que está hablándole a Timoteo, ¿qué era lo que decía? 3 veces te he pedido, dice, que me quites este aguijón. ¿Y qué es lo que me has dicho? Dice, bástate en mi gracia. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no debo hacer, decía el apóstol Pablo, eso hago. Pero óigame, una cosa es, no puedo. No, es que yo ya le pedí a Dios que me ayude con este carácter y no puedo. Una cosa es rendirse y otra cosa es que cada día usted busque la manera de cómo cambiar eso en su vida. Son dos cosas distintas. Son dos personas con una motivación distinta. Alguien que se conforma porque no, yo soy pecador, yo ya soy así, yo no puedo. Nadie puede. Nadie de los que estamos aquí podemos por nuestra propia cuenta, hermano. Nadie. Necesitamos a un ser superior. Necesitamos a alguien que ya plasmó su palabra en ese libro, y lo que ese libro dice, hay que hacerlo. Porque ese libro que usted tiene en sus manos no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Sí? No es un libro cualquiera. Lo han tratado de destruir. Bueno, hoy en día lo quieren tratar de destruir. Hay un grupo de feministas. Y si ya lo hicieron en 2 guerras, ya lo hicieron muchísimo, ¿usted cree que se va a poder? Que debe de haber relajo, debe de haber relajo. Mire, quiero abrir un paréntesis. No debería de, pero cuando vean estas cosas que están sucediendo, hermanos, en las noticias, en varios países, solo nos toca orar, hermano. Porque el mundo debe estar así convulsionado para que primero Jesucristo venga y el anticristo le dé solución a todos esos problemas. Entonces, solo ore, hermano. Ore para que Dios haga la obra así, y todos estos problemas que nosotros vemos en las noticias se deben de dar. Porque algún día, después del libro de Job, tal vez nos metemos al libro de Apocalipsis, va, pastor David, para que les podamos explicar todo esto. Y es bien bonito. Cierro el paréntesis. Siguen las indicaciones. Mire lo que dice el apóstol Pablo después de que debemos de seguir sus mandamientos sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea toda la honra y el imperio. Amén. Señores, Él es nuestro capitán. Él es nuestro jefe por excelencia. Y Él, ocupando al apóstol Pablo, le da indicaciones a alguien que tiene una iglesia donde
hay diversidad de creencias y que hay personas con falsas enseñanzas. A Él está dando esas recomendaciones y Dios nos las está dando para que nos alejemos de esas personas. En el 2020, personas que tengan envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, que aman el dinero, de esas personas debemos alejarnos. Y si algo he dicho yo siempre es que si la Biblia nos lo recomienda, hermanos, debemos de acatarlo. Difícil, claro que es. Y yo no le estoy diciendo nuevamente, y se lo repito, que usted no tenga amistades fuera de la iglesia. Claro que puede tenerlas, pero péselas, póngalas en balanza si ellas abonan a su vida personal, si ellas abonan a su vida espiritual. Porque si no, hermanos, usted se está volviendo de estas características, perdón que se lo diga de esa manera. Se está convirtiendo en esto que la palabra de Dios nos está advirtiendo y de alguna manera, sin usted sentirlo, las practica. Por eso le decía, yo le daba el ejemplo del noviazgo. No, yo la voy a traer a la iglesia. Como yo ya pasé por ahí, yo ya sé cómo es. Entonces mis recomendaciones no te van a decir, dale viejito, le decía yo a este joven, dale, le digo yo. Lo que nos queda a nosotros como guías espirituales, mire, es tomar la mano, untarla de ungüento y sobarle la espalda. Porque esta iglesia, como nuestro pastor nos está enseñando últimamente, de restauración. Podemos cometer errores, hermanos, pero la idea no es quedarnos en ese error. La idea no es que cometimos una equivocación y estancarnos ahí. Esa no es la idea. La idea es que, ok, nos metimos con gente con estas características, aléjese. Una persona que ha tomado, ¿de quiénes son las que debe dejarse? De sus amigos que lo invitan a beber. La respuesta, la solución es tan simple, pero somos nosotros quienes nos la complicamos. Y vuelvo y se lo repito y se lo voy a leer para finalizar. En el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios que está aquí, mas tú, hermano que estás hoy en Amaneciendo con Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y pelee la buena batalla de la fe. Hoy iniciamos este 2020 para que sea de bendición, hermanos, en nuestras vidas, para que podamos tomar las recomendaciones que el Señor nos está dando en la carta de Timoteo, de esas personas que debemos alejarnos. Y cuando nos alejemos, créame lo que le digo, vamos a tener una vida sin complicación, una comunicación directa con Él, haciendo la voluntad de Él. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Bendito Dios y Padre Celestial que estás en el cielo y en nuestros corazones. Dios, gracias. Hoy iniciamos un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas metas, Dios. Quizás proyectos que se quedaron inconclusos en el 2019, pero los queremos retomar. Y sobre todo, Dios, queremos alejarnos de esas personas que no abonan a nuestra vida, personas que no nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Tal vez sean decisiones difíciles de alejarnos de esas personas, pero son decisiones necesarias, porque quizás muchas veces son lastre en nuestra vida, Dios. Te pedimos que nos ayudes, que nos des fortaleza, nos des convicción, determinación, Dios, para tomar esas decisiones en nuestra vida. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.